En un momento yo puedo decirle a la empresa que no tiene por qué tener mis datos, no tiene por qué tener mi información. Yo, como empresa, podré conservarlo si tengo alguna finalidad legal por la cual yo tenga que mantenerlo, típicamente 5 años, ¿de acuerdo? Pero él, en el derecho al olvido, puede obligarme a la supresión de esa información. Limitación del tratamiento. Esta empresa ha cogido mi información para un fin concreto. No para tareas comerciales, no, para un fin concreto. ¿Para qué? Para mandarme una felicitación, para mandarme nuevos productos, para tratar mi información porque es un tema sanitario y la almacena para esos fines. Debe estar muy especificado este tipo de fines. Portabilidad. Portabilidad, el último punto, se refiere a que yo le puedo decir a una empresa, quiero que me des mis datos, no una copia, no, quiero que me des mis datos informáticamente hablando, los borres porque se los voy a dar a otra empresa, ¿de acuerdo? Otro de los puntos que hablaba antes es la evaluación del impacto. Sustituye las antiguas auditorías, es decir, ahora tiene que venir alguien, tiene que venir un experto, generalmente ese experto tiene que tener dos áreas, la parte legal y la parte tecnológica, que audite mi empresa, que audite qué hago yo con esa información, dónde la tengo almacenada, qué riesgos tiene, que luego lo vamos a ver. Ahora ya no tendré que publicar los ficheros famosos en la Agencia de Protección de Datos, sino que tendré que mantener un registro interno en mi empresa de los niveles de protección que tengo, y los niveles alto, medio y bajo desaparecen. ¿Qué dice la norma? Pues que yo tendré, bajo unos criterios que luego veremos, determinar cómo de grave o cómo de crítico es esa información, cómo de nivel de privacidad tiene esa información, y en base a eso aplicar unas medidas. Pero ya no existen esos niveles de medio, bajo y alto en el nuevo reglamento. Lo que decíamos, como ya no va a existir ese nivel medio, bajo y alto, yo puedo hacer dos cosas. Por un lado, partir de los ficheros que actualmente tengo notificados por los responsables en el Registro General de Protección de Datos, es decir, mantener lo que tenía, pero lo mantengo internamente, o bien, ahora mismo evalúo si es que ha cambiado, qué información almaceno, qué tratamiento hago, con quién la comparto, dónde la tengo almacenada, qué riesgos tengo, y a partir de ahí decido si estoy en un nivel alto, medio o bajo, típicamente, ¿no? Como veis, esto es un tema complejo, ¿no? Este es un punto muy importante. A partir de ahora, lo que se llama el diseño y por defecto, significa que cuando yo tenga que hacer un proyecto en la empresa, proyecto de cualquier tipo, siempre habrá una parte de protección de datos que tenga que tener en cuenta si estoy manejando datos del nuevo reglamento. Es decir, si yo por ejemplo, voy a utilizar una web de empleo, o voy a crear un portal de empleo, o un portal del empleado, es obvio que habrá una parte de ese proyecto que tendrá que evaluar qué voy a hacer yo con esos datos, si lo estoy haciendo yo. Pero si se lo estoy subcontratando a un tercero, tendré que evaluar qué va a hacer ese portal de empleo. ¿A quién le estoy prestando los datos? La responsabilidad de que esté yo contratando algo seguro es mía. Tendré que evaluar qué niveles de riesgo. Esto es muy complejo, obviamente, porque muchas veces contrato a portales que es muy difícil el acceso a esta información. Pero por lo menos tendré que tener una serie de contratos, tendré que tener una serie de interés, proactividad, por informarme de este tipo de cómo está protegiendo este portal los datos de mis empleados. O sea, el principio de diseño y por defecto significa que cualquier proyecto que yo vaya a hacer, tengo que tener siempre una parte relacionada con la protección de datos. Lo que decíamos, ¿no? Antes existían 3 niveles de seguridad, 3 niveles que incluso me decían qué tenía que hacer. Me decía, mira, el nivel de privacidad más alto, cuando tengo unas copias de seguridad, las tendré que tener encriptadas, si las tengo que desplazar a otro lugar que no sea mi centro de trabajo. Ahora ya no, eso desaparece. Seremos nosotros los que tendremos que decir, vale, si yo tengo datos, yo estoy en un hospital o estoy en un centro sanitario y tengo datos de nivel alto, lo lógico es que tengan las máximas medidas de seguridad posibles, que luego las veremos. Pero ya no viene tipificado por el nuevo reglamento. Claro, y una empresa, como sabe esto, obviamente tiene que contar con un auditorio informático. Porque, ¿cuánta información de nuestras empresas está digitalizada? ¿En las vuestras? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Sigue en papel, por ejemplo, al revés. ¿Cuánta sigue en papel que no está informatizada? ¿0? ¿10? Muy poco. Entonces, ¿esto de qué va? De informática, obviamente.
¿vale? Luego entraremos en este tema porque es muy interesante. Como decía, la medida de seguridad antes del reglamento de desarrollo de la LOPD determinaba con detalle y de forma exhaustiva las medidas de seguridad que debían aplicarse según el tipo de datos. Ahora, en el nuevo reglamento, los responsables y encargados establecerán las medidas técnicas y organizativas. Porque, oye, una pregunta, ¿quién es el responsable de la seguridad de la informática en la empresa? ¿Quién es? De responsabilidad, el dueño. El dueño, ¿no? Pero y que los procedimientos sean seguros, ¿de quién es? Ya, pero el titular no hace las copias de seguridad, ¿verdad? Pero el informático no sabe lo que está haciendo marketing con la información de los árbitros. Es curioso esto, ¿eh? ¿No? Porque, claro, o sea, ¿quién lo hace, no? Pues ahora hablaremos de esto un poquito. Es complejo, obviamente. Bueno, otra norma, otra medida de responsabilidad proactiva es que si ocurre algo, es decir, yo tengo una web, hace poco me contrataban un peritaje porque habían entrado, caso real, ¿eh? Es una empresa que vende cigarrillos electrónicos por internet y le habían entrado la competencia, había contratado a un hacker, sí, estas cosas pasan, había contratado a un hacker y le habían robado la base de datos de clientes, pedidos, de manera que, pues ahora yo voy a hacer pedidos más baratos a la competencia. Según el nuevo reglamento, tengo que informar si es grave, ahora veremos cómo, si es grave, en 72 horas tengo que informar tanto a la autoridad de control como a los potenciales clientes que su información ha sido expuesta, ¿vale? Con el nuevo reglamento de protección de datos. ¿Y quién tendrá que informar? ¿El gerente? No, pero informar, no lo sé. No, ahora veremos esto, ¿vale? Bueno, que la notificación debe incluir un contenido mínimo. Es como os decía, estas cosas me las salto porque lo tenéis en cualquier PDF que os descarguéis de internet. Por supuesto, qué ha ocurrido, qué se ha quebrantado, a qué ha afectado, lógicamente, ¿no? Hay algunos casos donde la notificación al interesado no es obligatoria. Esta notificación no es obligatoria básicamente si yo he puesto ya medidas para que el problema no llegue a más, si realmente notificar a 1 millón de personas sería una tarea enorme y no podría llegar. O sea, hay una serie de datos, o sea, de puntos que me obviarían o me evitarían a mí informar al afectado. Luego, el enfoque del riesgo, lo que hemos estado comentando antes, es de obligado cumplimiento. Señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento deben de tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento. ¿De acuerdo? Es decir, para grandes organizaciones, el análisis deberá llevar a cabo utilizando alguna metodología de análisis de riesgos. Hay metodologías que existen para analizar el riesgo que yo tengo con la información y con el tratamiento que le hago y con los sistemas que subyacen debajo. Entre ellas la NIS de 2001. Las empresas más pequeñas, pues bueno, les dan una especie como, podrás reflexiona, tú, empresa pequeña, pyme, reflexiona cómo de segura es cómo de riesgo es tus sistemas. En base a una serie de preguntas, bueno, esto es una serie de ejemplos. Pues, ¿se tratan de datos sensibles? Pues no, yo solamente tengo clientes que son microempresas y no hay datos sensibles, ¿vale? ¿Se incluyen datos de una gran cantidad de personas? Pues sí, porque tengo una base de datos de 500.000 personas. Soy un laboratorio farmacéutico y tengo 500.000 farmacéuticos en mi base de datos, o 80.000, o los que sea, pues sí, ya empezamos a llegar a un nivel de riesgo en el caso de que me cojan mi base de datos. Hay una serie de preguntas, como os pasaré la presentación, esto me lo salto, ¿vale? La transparencia a los interesados, esto también es un tema importante que dice la nueva norma. Es decir, lo que dice el reglamento es que yo ya no voy a poder poner frases jurídicas complejas que la persona de a pie no entienda. Os he traducido lo que dice el reglamento. O sea, lo que yo le indique que voy a hacer con la información que estoy recabando tiene que estar muy explicadito y muy claro para que el usuario lo entienda. Es decir, si él recae en mi web y mete los datos porque quiere estar informado de las ofertas que lance mi empresa, yo no le puedo poner tecnicismos jurídicos que la persona de a pie no entienda. Eso es lo que viene a decir un poco aquí. Y además, que sea muy transparente en esa explicación de lo que voy a hacer con su información. Esto es teoría. Obviamente, claro, ahora qué pasa con los contratos con proveedores que yo tengo, porque yo tengo proveedores que uno hace mailing, otro me hace algo con mis pacientes,
otro utiliza la información de mis jugadores, otro. Entonces, con esos proveedores tendré que revisar otra vez sus contratos para ver que efectivamente están todos los puntos que hemos visto antes, a nivel de transparencia, a nivel de tratamiento muy definido, a nivel de claridad, asegurarme que ese proveedor está aplicando las medidas de seguridad adecuadas en sus sistemas, que eso está por contrato, ¿vale? Esto me lo voy a saltar porque un poquito lo hemos comentado antes. La figura del delegado de protección de datos. Esta es una figura nueva. El delegado de protección de datos es una persona que tiene que tener conocimiento. Bueno, antes os he hecho una pregunta de quién era la responsabilidad del reglamento de protección de datos. Básicamente, lo que es una responsabilidad horizontal. Todos los departamentos tienen su responsabilidad, pero hay una figura que es el delegado de protección de datos, que es el responsable en las empresas a partir de mayo de coordinar a todos los departamentos, de analizar cómo fluye la información en todas las áreas, cómo utilizan esa información. Para que os hagáis una idea, cuando a mí me llaman y me dicen, oye, quiero que analices cómo trabajamos con los sistemas de información, etcétera, a mí lo primero que me viene a la mente no es sentarme con el departamento de informática, es el último, a veces es el último. Lo primero que me viene es sentarme con marketing, con comercial, financiero, contabilidad, producción, logística. Primero me siento con ellos, porque nadie mejor que ellos me van a decir qué hacen con su información, dónde la guardan, dónde la almacenan. Y cuando ya me reúno con el departamento de informática y les empiezo a decir, pues a mí marketing me ha dicho que tiene una nube privada. ¿Cómo? No lo sabíamos. Me ha dicho comercial que piden copia de seguridad ellos. ¿Cómo? Madre mía. De eso va un poco. El delegado de protección de datos básicamente es el que va a tener que coordinar a toda la empresa para marcar las pautas de cómo se tiene que trabajar con la información. Por ejemplo, prohibido sacar información por USBs en la empresa. Pues eso será una política que venga de lo más arriba de la empresa y que el delegado de protección de datos tenga que informar y comunicar y supervisar que se está aplicando en toda la organización. Para ello, obviamente, ya me estoy adelantando cosas, tendría que haber dado una formación a mis equipos humanos de la empresa para que sepan que esa norma está en mi organización y que está prohibido el uso de USBs, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero para que lo sepáis. Entonces, pues bueno, este DPD no es obligatorio en todas las empresas, eso es importante, sobre todo en autoridades y organismos públicos, donde hay tratamientos a gran escala, donde hay responsables que tienen datos muy sensibles, ¿de acuerdo? Eso es lo que marca la norma. Por ejemplo, hospitales, entidades públicas, ¿de acuerdo? O cualquier organización que pueda tener datos, por ejemplo, de niños o de enfermedades de cualquier tipo, ¿no? Básicamente lo que os decía, tiene que tener amplios conocimientos de legal, pero también de tecnología, porque esto va de tecnología. Es lo que quería decir al principio y creo que es lo que os queréis de esta reunión, que esto va de tecnología. O sea, ya no se trata de decir que venga al despacho de abogados tal, me firma que tengo los ficheros. No, esto se trata de tecnología, cada día más. Se dice que el delegado de protección de datos pues tiene que tener amplia autonomía en la empresa, que esté al lado de la parte superior de la empresa, por lo menos cerca de la parte superior de la empresa, y que tenga medios e independencia. ¿Qué persona en vuestra empresa está arriba, tiene independencia, no es parte y tiene medios? Ninguno, ¿verdad? Que no sea parte, yo siempre lo he visto complejo este tema. O sea, realmente esto habla de externalización, o sea, habla de que por eso viene, no sé si en esta o viene luego, habla de que puede ser lo normal o hay posibilidad de que sea externo. O sea, que nosotros somos delegados de varias empresas, pero externos. Porque si hay que preocuparte por la formación continua de los empleados en materia de seguridad, hay que preocuparse o sacar a la luz los problemas y brechas que el departamento de informática tiene en la seguridad. Hay que preocuparse de que el departamento de marketing no contrate una solución en la nube sin tener revisado el contrato. Eso pasa todos los días. Pues eso sí es mejor externo, independiente, que no se la juega, por lo menos su contrato, ¿no? Sigo, porque hay muchos temas. CDPD, hay certificaciones que van a salir, no es obligatorio la certificación, simplemente como que demuestras que tienes experiencia y las empresas
buscarán gente certificada porque será un poquito una garantía, un sello, ¿vale? Pero no es obligatorio. Me lo paso esto. Algunas responsabilidades del DPD son las que ya os he comentado: informar y asesorar al responsable, supervisar el RGPD. Esto es lo que pasaré, ¿vale? Para que lo tengáis, pero me lo paso. Transferencias internacionales. Este reglamento es para Europa. Entonces, ¿qué hago con el resto del mundo? Si mi empresa tiene varias sedes, ¿qué hago? Lo normal, o lo que dice la norma, es que yo puedo transferir información a otros países del mundo, fuera de Europa, siempre y cuando ellos cumplan con un nivel de protección adecuado, o bien porque sea de obligado cumplimiento para alguna cuestión legal, y además siempre la responsabilidad de lo que pase con esa información que yo estoy enviando va a ser mía, como exportador de esa información, ¿vale? Si tenéis preguntas, decídmelo, ¿vale? ¿Esto me salto? Menores, alguien me ha preguntado antes por el tema de los menores. Bueno, básicamente la ley de momento dice poco. Lo que dice es que tenemos que tener el consentimiento tácito, explícito, de que ese menor podemos tener su información para un tratamiento muy en concreto, ¿vale? Esto es que ha publicado la RGPD una lista de verificaciones para que me ayuden a cumplirla, pero me lo voy a saltar porque también lo tenéis. Por ejemplo, empleados. Lo que decía antes, si yo tengo el contrato firmado con un empleado, yo puedo tener el contrato, pero yo para enviarle felicitaciones de sus hijos, pues no tengo derecho. Yo tengo derecho para trabajar con su información dentro del ámbito empresarial, pero para hacer acciones que se salgan de lo que es el trabajo habitual, de las competencias de su puesto habituales, yo necesito su consentimiento. Lo que dice por niveles es que yo puedo, por ejemplo, en un cliente, yo puedo tener en la web o en un empleado, cuando firma, yo puedo tener el primer nivel, que sería el contrato, donde yo le digo voy a manejar tu información para estos objetivos: riesgos laborales, nóminas, incentivos, web del empleado, sus fotos. Pero a lo mejor sus fotos no están en el contrato, que voy a publicar sus fotos en la web de la empresa, una foto trabajando. Pues yo no puedo hacer eso si en un segundo nivel le he dicho, mira, por favor, fírmanos esto porque vamos a publicar las webs de los empleados en la web. Eso no lo puedo hacer si yo no he pasado al segundo nivel. Por eso se llama un poco por niveles. Por eso necesito el consentimiento concreto de la acción. La base legal, o sea, decir, que sea legal lo que estoy haciendo, eso por supuesto, el compliance. No he entrado en el compliance, pero esto es una parte del compliance. Todo esto es una pequeña parte de lo que sería el cumplimiento legal global de la organización. Y el último, ¿no? Lo que decíamos, la transparencia, no incluir fórmulas jurídicas. No se debe incluir fórmulas jurídicas complejas de entender. Eso es lo que dice la ley. Hasta aquí lo podéis leer en cualquier web de reglamento de protección de datos, ¿vale? Esto, lo mismo, concienciación y sensibilización. Esto vendrá luego, pero es muy importante. El empleado, de alguna manera, yo tengo que estar formándolo. ¿Sabéis por qué entró el virus en Telefónica hace 2 meses o 3? ¿Os imagináis las medidas de seguridad que tendrá Telefónica comparadas con las que tenemos nosotros en nuestras empresas? Y me estoy adelantando. ¿Cuál es el punto más débil de la seguridad de una empresa, sea la que sea? ¿Cuál? Efectivamente, la persona. Entonces, en la auditoría informática se habla del concepto de tubería. Es decir, yo tengo una tubería que fluye la información. Yo puedo ponerla de cualquier material protegido, pero como tengo un agujerito, por ahí se me sale toda el agua, o toda la protección de datos. En ese caso, el empleado le dio un doble clic a un fichero que pasó las barreras, no voy a entrar en tecnicismos, pero la seguridad se mete en barreras. Pues ese email pasó todas las barreras, porque a veces es muy difícil controlar falsos positivos, etcétera. Y ese empleado le dio un doble clic, y eso se expandió por toda la red, y colapsó Telefónica, bueno, diferentes bancos, etcétera, ¿vale? Sigo. Esto, bueno, era un poco lo que estaba hablando antes. Hay una web, como os daré el enlace, hay un enlace de la RGPD, del nuevo reglamento, donde nos dice cómo gestionar esto con los empleados a nivel de cláusulas, etcétera. Que creo que no es un motivo ahora de la reunión. Y, bueno, pues temas que recursos humanos va a tener que gestionar y replantearse, es como hago la selección. Por ejemplo, cuando me llega un currículum, claro, si me llega el currículum porque me lo da esa persona, de alguna manera
entra en mi base de datos para esa candidatura, pero no para otras. Eso es lo que dice el reglamento. Si yo lo tengo que utilizar para otras, necesito el consentimiento de esa persona. Ya no vale guardármelo en el cajón para decir, lo voy a utilizar toda mi vida. No. Ese candidato me da el currículum para esa candidatura. ¿Vale? Espera, esta está mal. Uy, ¿ha vuelto otra vez al principio? ¿Ha vuelto loco? A ver, un segundito, ¿vale? Sí, creo que ha pasado. Un minuto. Digo que no ha parado. ¿Nosotros bien? Ha hecho Vale, pues un ratito. Pues un ratito. Yo llevo un tiempo así, pero últimamente lo que no podéis parar. Entonces, una vez visto la mayoría de cuestiones diferentes del nuevo reglamento de protección de datos, se hace una síntesis, básicamente el tema de ser proactivos, el tema de contar con auditoría externa, el tema de qué responsabilidades tengo, el tema de cada dato que almaceno de un cliente o de un contacto o de un dato protegido, tengo que almacenar, tengo que utilizarlo solo para la finalidad que me ha dejado. Vamos a hablar de la seguridad informática y de la ciberseguridad, porque al final todos los riesgos de mi información, todos los riesgos que yo puedo tener en el reglamento de protección de datos, el 50% por lo menos o más se refiere a seguridad informática y ciberseguridad, ¿no? Entonces, básicamente la ciberseguridad, para que nos entendamos todos, es el riesgo o la exposición de sistemas informáticos en redes. Es decir, yo pongo una web, un e-commerce, una tienda, me integro con un proveedor, me integro con un cliente, tengo un portal de empleados en la web, todo tiene riesgos de ser atacado, tanto para obtener información como para detenerlo, para hacerle daño, para cualquier cuestión, ¿vale? Eso es lo que se denomina la ciberseguridad, que no deja de ser más que una parte de la seguridad informática. Entonces, le voy a pasar esto. Quería hablar de algunos ataques, tipos de ataques que existen en la ciberseguridad y que tenéis que intentar cuidar cada día más. El primero, el tipo de amenazas de alguna manera, es la ingeniería social. Este es uno de los más peligrosos, porque siempre hay una anécdota que si yo tuviera 2 cafés en la mano y entrara en una empresa, hasta me abrirían la puerta, porque dirían, este está reunido con alguien, ¿vale? Entonces, eso significa que de alguna manera yo puedo engañar con técnicas a las personas que están en la propia empresa por muchas medidas de seguridad y por mucho dinero que haya invertido en seguridad informática. La ingeniería social se trata de intentar obtener datos de alguien mediante llamadas telefónicas, hablar con él por las redes sociales. Imaginémonos que yo quiero atacar una empresa, siempre pongo el mismo ejemplo, y además que funciona. Yo quiero atacar una empresa, sé que tiene comerciales, averiguo el nombre y apellido de un comercial, y además averiguo con qué empresa informática trabaja. Le llamo al comercial itinerante, que está de viaje. Le digo, mira, te llamo de la empresa X. Necesito conectarme a tu ordenador, porque hay que mantenerlo y actualizarlo. ¿Me das tu usuario y contraseña? Yo os digo que el 80% o 90% se lo dan. Seguro. Entonces, ese tipo de riesgo se llama ingeniería social. O sea, cómo saco yo información de las personas en mi provecho, ¿vale? Los vectores de ataque suelen ser llamadas telefónicas, el atacante intenta obtener información de la empresa en la llamada, etcétera. Si yo, por ejemplo, quiero acceder a la información de los empleados de un portal de empleado, podría hacer algo como llamar a recursos humanos, mirad, soy la empresa que os lleva Meta 4 y necesito que me des tu usuario y contraseña porque hay un problema en Meta 4. Y a lo mejor lo dan, y ya lo hemos liado, ¿no? Y esos datos están en el reglamento de protección de datos. Problemas de contraseñas de autenticación. Esto es un verdadero mundo. ¿Cuántos de vosotros tenéis usuarios y contraseñas iguales en varios portales? ¿Hay alguien que no lo tenga? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo te capturo tu usuario y contraseña, ¿qué ocurre? Que puedo entrar en otros. Así funcionan los hackers. Lo que hacen es
Si yo consigo hackear un sistema que esté un email y una contraseña, hay una probabilidad enorme de que estés utilizando ese usuario y esa contraseña para Facebook, para Google, para Dropbox, para no sé qué. Esa es la clave. Entonces, para eso yo os recomiendo siempre el tema de la doble autenticación. La doble autenticación significa que yo se basa en algo que sé y algo que tengo generalmente. Algo que sé, usuario y contraseña. Algo que tengo, un smartphone. La primera vez que entro en un ordenador, básicamente ese sistema se basa en que yo siempre entro desde el mismo ordenador y desde el mismo smartphone. Entonces esa web confía en mí porque yo entro desde mi ordenador y desde mi smartphone. Si ahora mañana un tío de Bilbao, un tío de la China, de donde sea, intenta entrar, va a decir, este ordenador nunca ha entrado aquí. Le voy a pedir una clave que le llegue al móvil. Eso se llama doble autenticación. Eso cada día está más en uso y os lo recomiendo totalmente, porque el problema de llevar la informática a la nube, cuando yo estoy llevando la informática a la nube, al cloud, por ejemplo en el reglamento de protección de datos, estoy llevando la información de mis clientes, la información de mis pacientes, de mis proveedores, de mis ventas, de mis márgenes, de todo, es que está accesible al mundo entero. Si yo no tengo unas medidas de seguridad, a mí personalmente lo que más me preocupa, y siempre lo digo, es que no me entere que alguien está intentando entrar en mi cuenta. Yo no puedo estar tranquilo sabiendo que si alguien intenta entrar en mi Google, yo no me voy a enterar. No puede ser. O sea, esto no puede ser. O sea, yo me tengo que enterar rápidamente si alguien intenta entrar, ¿vale? Luego hay problemas con los temas de fuerza bruta. Esto es muy largo, pero básicamente significa que esto es un problema. En el sentido de que los informáticos muchas veces instalan los servidores con las características por defecto del servidor. Esto significa que los hackers saben que cuando instalan un servidor en Internet, el 80% o el 90% de las veces, todos los informáticos los configuran igual. ¿Por qué? Porque se instala por las características por defecto. Por ejemplo, si yo alcanzo un ordenador, un servidor en Internet que es Windows, el 80%